Si la finalidad del castillo es fundamentalmente defensiva, entonces lo más importante de él es la muralla. Cuando hablamos de muralla no pensemos en un simple muro delgado, sino que son muros muy gruesos y encima del cual tiene todo un camino que puede ser recorrido por una guarnición militar para controlar el espacio que los circunda. Este camino se lo conoce como camino de ronda. Y el muro está terminado en algo que se conocen como el almenado o las almenas. Las almenas son una suerte de parapetos de piedra que permiten que los arqueros o los lanceros se oculten detrás de ese parapeto y puedan lanzar por los espacios intermedios sus flechas o sus lanzas. De ese modo se pueden proteger y atacar al mismo tiempo. Eso le da ese perfil, esa especie de perfil dentado característico de las torres de los castillos o las murallas de los castillos, que es ese dentado que se llama el almenado, surgido de las almenas. Este camino de ronda, aparte de tener un espacio obviamente para ser recorrido, también tiene garitas para protegerse de la intemperie. En muchos casos tenían armas, entonces es un organismo bien complejo porque incluía depósitos, espacios de circulación, etc. Y dentro de la muralla, un elemento muy importante es el acceso al castillo. Generalmente tenían un único acceso, no era de gran tamaño porque si el tamaño era muy grande impedía el control. Era una pequeña puerta que estaba protegida generalmente por torreones y su acceso estaba vedado por un portón de madera. Podía descender delante de ese portón algo que se conoce como rastrillo, que es una reja que protegía esa puerta de madera de la llegada de los invasores, y otros llegaban a tener hasta puentes levadizos, o sea, puentes que se levantaban para impedir el acceso a esa puerta. ¿Por qué tantos cuidados con esa puerta? Porque era el elemento más débil de la muralla, era el punto donde se podían recibir mayor cantidad de ataques, por lo tanto era la que tenía que ser más defendida. El otro elemento significativo en el castillo es el patio de armas, ese gran espacio descubierto donde se reunía la tropa y que se encontraba rodeado por diversas dependencias que iban desde los alojamientos de esa tropa, la herrería, las letrinas, cocinas, establos y otras dependencias que va a depender de cada castillo. Fíjense que no se puede describir todos los castillos, sino que uno habla de la tipología de castillo, un castillo genérico con todos los elementos que tienen, y después cada ejemplo concreto que ustedes indaguen van a ver que las características son diferentes, el modo de organización es distinto, y se destaca dentro de ese patio de armas el acceso al ámbito principal, que es la torre de homenaje. Ese patio de armas solía ser plano para poder circular las tropas, pero también podía mantener las rugosidades del terreno. Piensen que los castillos, con su finalidad de dominación del territorio, en general se ubicaban en zonas altas, en las zonas más altas de la región, para tener, por un lado, la posibilidad de mirar todo alrededor y ejercer un mayor control, pero también tiene un valor simbólico, es una presencia. Todo el entorno, todo lo que se conoce como Interland, la región, podía sentir la presencia de este castillo porque se podía apreciar a lo lejos.
Los diversos espacios interiores del castillo albergaba distintas funciones, pero repito, no es una estructura fija, sino que un salón cumple funciones múltiples, puede ser cocina, comedor y dormitorio a la vez. Los accesos en general a las torres se podía dar no por planta baja, sino por una planta más alta a través de una escalera que se podía desmontar, consiguiendo así una mayor protección. Los entrepisos de las torres y de los distintos ámbitos en general eran de madera, y la estructura sustentante exterior era de piedra. Esos espacios interiores albergaban, como decía, distintas funciones, incluidas las funciones de establo. Se protegían a los animales en el sentido de protegerlos de la intemperie, y a su vez se podía hasta dormir en esos establos porque los animales brindaban calor. Por lo tanto, fíjense que hay una diferencia bastante distinta a lo que nosotros pensamos de lo que es un interior y un exterior. El concepto de interior y exterior está muy marcado a partir de la modernidad, no en esa época. Y lo pueden ver también en la indumentaria. La indumentaria que usaba la gente era la misma para el interior que el exterior. No había una diferencia como nosotros hacemos de abrigarnos para ir hacia el exterior. Se utilizaba la misma ropa adentro que afuera. Por eso el concepto de mantener un ámbito calefaccionado era muy distinto en esa época, y a nosotros nos da la sensación de que es un espacio frío, pero no en el aspecto simbólico, es un aspecto real de frialdad, pero es porque no había una diferencia o la necesidad de diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior. Por otro lado, los espacios más protegidos y más aislados de la afuera era el espacio dedicado a la mujer. El ámbito femenino en general era el que tenía una mayor distancia con el espacio público. Y los cuentos dan buena cuenta de eso. Fíjense que es la torre donde se encuentra la princesa, etcétera.